buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a nuestro magnífico programa, Ante todo el Derecho, el cual estoy más que seguro les brindará información sobre todo lo relacionado con el patrimonio. Hola mis queridos amigos, soy Neri Yasmín. ¿Qué tal? Saludos. Así es, los saluda su servidora Araceli y dentro del programa hablaremos sobre concepto de integración del patrimonio, cosas, bienes y derechos y sus características y los derechos personales, obligaciones, sus fuentes, transmisión, efecto y extinción de las obligaciones. Y sin más que decir, comenzamos. ¿Podrías decirnos qué es patrimonio, Neri? Sí, claro. Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Se define también como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria que constituye una universalidad del derecho. ¿De qué se integra el patrimonio, Neri? El patrimonio tiene dos elementos, el activo y el pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valoración pecuniaria. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos. La diferencia entre el activo y el pasivo de una manera arroja su haber patrimonial, si el primero es superior al segundo, o su déficit patrimonial en caso contrario. A su vez, el haber y el déficit nos permite determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia, según Adriana Rojina García. Hablemos sobre cosas, bienes y derechos. Está bien, pues la cosa se entiende como todo lo que puede ser objeto de derecho y precisa existir en la naturaleza. Algunas de sus características es que debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Puede estar fuera del comercio por su naturaleza o por su disposición de una ley. Otros están fuera del comercio porque no pueden ser poseídas por algún individuo. Los bienes es toda cosa susceptible de apropiarse y sus caracteres son la utilidad que le dan al hombre y hacer parte del patrimonio. En cuanto al derecho, son poderes jurídicos que en forma directa e inmediatamente ejerce una persona sobre bienes determinados para su aprovechamiento económico total o parcial, según Adriana García. La existencia del poder jurídico, la forma de ejercicio de este poder en una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa. La naturaleza económica del poder jurídico que permite un aprovechamiento total o parcial de la misma. Por cierto, ¿qué es un bien en sentido económico o jurídico? Los bienes es todo aquello que es objeto de apropiación que pueda ser útil para el hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. Esto es de suma importancia en el derecho. ¿Cuál es su clasificación? Existen distintas clasificaciones de bienes. Uno de ellos son los bienes corporales, y este se compone de fungibles y no fungibles. Los fungibles pueden ser sustituidos por otros en cantidad y calidad. Por ejemplo, el celular que siempre llevamos consigo al trabajo, el dinero o un automóvil. Es decir, que sirven como instrumento de pago con un mismo valor que pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. En cuanto a los no fungibles, estos no pueden sustituirse por otros, por ejemplo, una fotografía o una obra de arte. En segundo tenemos los consumibles, que está limitada solamente el primer uso y son los alimentos. La contraparte del mismo llamado no consumibles, estas tienen un tiempo prolongado, ya que estará en manipulación del individuo, puede ser una computadora. Y en tercero, los bienes con dueño cierto, bienes sin dueño o abandono, los muebles abandonados o perdidos se llaman mostrencos. Los inmuebles cuyo dueño se ignora o que se tiene un dueño cierto se denominan vacantes. Y en sentido lato de los bienes. Se divide en muebles e inmuebles. Además, los muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, como los animales semovientes o un efecto de fuerza exterior, por ejemplo, un avión o un carro. En cambio, los inmuebles serían
aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, las construcciones adheridas al suelo, lo que esté unida a una construcción de manera fija y no pueda separarse. Se comprenden también las diferentes partes que vienen a completar un inmueble, los balcones, los elevadores de un edificio, las ventanas, todos ellos son el conjunto de partes que integra el inmueble que queda adheridas en forma permanente. Por otro lado, en la capacidad, los menores emancipados tienen capacidad para enajenar muebles, pero no para enajenar inmuebles ni para constituir derechos reales sobre los mismos. Y me refiero derechos reales al poder jurídico que ejerce una persona sobre una cosa. Y entonces, ¿qué viene siendo los tipos de inmuebles? Se llama inmuebles por destino los objetos que son inmuebles por naturaleza, pero que están considerados como inmuebles a títulos de accesorios de un inmueble al cual están unidos. Si dado el caso se entregan estatuas móviles, estas serían de adorno para que sirvan a un inmueble. Y los inmuebles por el objeto al cual se aplica se refiere a los derechos reales constituidos sobre inmuebles y no a personales. En ellas, la hipoteca que recae en bienes inmuebles. ¿Qué son cada uno de los tipos de muebles? Se consideran muebles por determinación de la ley las obligaciones, los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles por acción personal en el artículo 754. Recordar que hay un acreedor con facultad de exigir. Los muebles por anticipado, es decir, todos aquellos bienes que están destinados a ser separados de un inmueble, que necesariamente habrán de adquirir en el futuro categoría de muebles, aunque en el presente sean inmuebles. Por ejemplo, los frutos que son considerados como inmuebles en el artículo 750, es posible constituir prendas sobre los frutos. En virtud de una ficción se les anticipa el carácter de mueble. Nunca vimos una cosa así. Una Tremendo cosa lo que es, hizo. viste, la división de bienes, las peleas que te llevan cosas que te rompen, todo lo que pasa en esas instancias cuando no está todo muy claro. Pero agarrar y cortar todo por la mitad, Toma, literalmente. esta mitad es para vos. ¿Vas a dividir así todo el estudio de Todo baile? el día voy a estar así. Por Atención. favor. Bueno, la cuestión es que se encargó además de grabar todo. Fíjate vos, un trabajo artesanal además, ¿no? Buscó las herramientas, cortó todo por la mitad después de una relación que había durado 12 años. Se separaron, naturalmente. Se quebró, se terminó. Y fíjate, cortó de todo. Cortó un smartphone, las sillas que compartían, todo con una sierra, con un cúter, con herramientas específicas, ¿no? Bueno, no se detuvo ahí, parece, ¿eh? No se calmó. Utilizó una moladora, cortó al medio un LED, ayudado por una cinta adhesiva para hacerlo exactamente a la mitad. ¿Eh? Qué cosa llamativa. La cama. La calle, claro. Y sí, lo más simbólico. Pero parece que hasta un smartphone también, sí, lo que te También. contábamos. Sí, claro. No se privó absolutamente de nada. ¿El auto también? El auto también. Y mirá cómo lo hace. Porque además tenés que tener las herramientas y tenés Se que grababa. tener, digamos, cierta destreza para hacerlo. Y además lo publicó. Ay, no se puede creer. No. ¿Y sabés lo que le dijo? Toma, esta mitad es para tu... ¿Nos puedes decir qué son los derechos personales? Sí, el derecho personal nos encontramos el poder jurídico, sino la facultad de obtener o de exigir el deudor una prestación o extensión. La facultad supone que hay una relación entre el sujeto activo y pasivo. Simplemente implica la posibilidad de que el sujeto activo obtenga algo del pasivo y únicamente puede obtenerse en un acto de conducta. Es desarrollo de cierta actividad en favor del acreedor. El derecho personal, su objeto es una prestación o abstención del deudor. Para las obligaciones personales, en el artículo 2964 del Código Civil vigente, el deudor corresponde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquello que conforme a la ley son inalienables o embargables, es decir, confirma el principio de responsabilidad limitada del deudor, quien sin limitación de tiempo continúa vinculando por las obligaciones contraídas. Dime, Neri, ¿cómo se transmiten las obligaciones? Según Adriana Rojina García,
Ya hemos indicado que en las obligaciones personales solo puede existir un cambio de sujeto pasivo por consentimiento expreso o tácito del acreedor. En las obligaciones reales, por el contrario, ese cambio se produce por la transmisión de dominio o la posesión originaria en lo que se refiere a los deberes jurídicos del propietario de una casa gravada. Por lo tanto, no se requiere consentimiento del sujeto activo para que se opere esa transferencia. Respecto a las obligaciones reales que existen a cargo de los diversos titulares de los derechos reales de aprovechamiento, su transferencia dependerá de la transmisión legalmente posible de tales derechos. El uso y la habilitación son intransferibles, por consiguiente, las obligaciones reales inherentes al titular de los mismos no podrán cambiar de sujeto pasivo, dado que el derecho real al cual siguen deberá continuar siempre con la persona de su titular. El usufructo admite el artículo 1002 del Código Civil vigente al usufructario para enajenar su derecho, de donde se desprende la posibilidad legal de un cambio en el sujeto activo y por lo tanto de una transferencia también en sus obligaciones reales que pasarán al nuevo titular usufructo. Para esta transmisión no se requiere el consentimiento expreso o tácito del sujeto activo de tales deberes jurídicos, pues bastará la simple enajenación de derecho del usufructo para que se opere la sustitución del obligado. Para entender bien este tema, ¿me podrías explicar cuál es el concepto de obligación? Claro, se entienden por obligación toda relación jurídica por virtud de la cual de las partes se obliga a una determinada prestación a la otra, que en correspondencia ostenta un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio en el caso de incumplimiento. ¿El concepto de obligación cuenta con algún elemento que lo represente? Sí, el primero son los sujetos que se dividen en dos. Sujeto activo es el acreedor, es decir, que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Sujeto pasivo es deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. La segunda es la relación jurídica. Dice que es el vínculo que establece entre los sujetos que intervienen en la obligación. Es decir, el acreedor está facultado para acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la prestación. La relación jurídica se produce a la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor que cumpla, y la situación del deudor debe cumplir con la prestación de su acreedor. Y por último, la prestación debida o deuda. El objeto es el que se debe, por ejemplo, el pago de una suma de dinero. Como ya sabemos, las obligaciones no surgen solo porque sí, pues de estas se derivan ciertas fuentes, por ejemplo, el contrato. ¿Pero qué es el contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen y en él se transmiten derechos, así como obligaciones. También puede incluirse en el género de convenios, puesto que transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando haces el contrato de luz para poder tener ese derecho en tu casa o local, debes pagar por ella. Un sujeto puede imponer obligaciones por su propia voluntad y otorgar la facultad a otro para exigir su cumplimiento, y como en todos los casos son regulados en el Código Civil y se encuentran en la Declaración de la Voluntad. ¿Cuáles son esos? Son la oferta pública, que se trata del oferente que se convierte en deudor y está obligado a sostener el precio a cualquier persona del público. Es decir, que si tú ofreces algún producto o servicio, el precio debe ser el mismo para todos. También se encuentra la promesa de recompensa, y como en el caso anterior en que lo promueve, se dirige a sujeto indeterminado del público. Por ejemplo, cuando vemos anuncios en las calles del centro sobre un perro perdido y que ofrecen recompensa por ayudar a encontrarlo. También cuando se realiza un contrato, una persona ajena al mismo puede estar obligada a cumplir con lo prometido. Actualmente los documentos que rigen estos aspectos se encuentran derogados. Los delitos se cometen día a día y a pesar de eso no siempre son del mismo modo. Claro, es porque pueden ser de hecho doloso.
es decir, que solo causa daños y no están sancionados por el Código Civil, y también pueden ser de hecho culposo. En este caso, causan daños, están sancionados por una norma. ¿Cuáles son las modalidades de las obligaciones? Las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. La primera es la existencia de la obligación a través de condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. La segunda, la exigibilidad de la obligación por medio del plazo o término. La tercera, la complejidad de obligación. Se comprende una pluralidad de sujetos u objetos. La obligación que carece de modalidades se denomina pura o simple, la cual existe y es exigible desde luego, figurando en sus elementos un solo sujeto activo y un solo sujeto pasivo, así como un solo sujeto activo. ¿Cuál es la carga o modo de obligaciones? La carga o modo no constituye propiamente una modalidad de las obligaciones, debido a que no afecta a la existencia, exigibilidad o naturaleza de la relación jurídica, sino que simplemente una de las partes impone una prestación a la otra, por lo que es un derecho sujeto o rampante. Condición. La condición es una modalidad que afecta a la existencia de la obligación. La condición se define como un acontecimiento futuro e incierto, de cuya realización depende el nacimiento o extinción de una obligación. De la anterior definición se desprenden dos tipos de condiciones. La primera, condición suspensiva, se configura cuando su realización depende el nacimiento de la obligación. La segunda, condición resolutoria, lo es cuando de su realización se deriva la extinción de la obligación, restableciendo la situación jurídica anterior a su nacimiento. El plazo o término es un acontecimiento futuro de realización cierta, que simplemente suspende o extingue los efectos de una obligación. Esta modalidad afecta exclusivamente a la exigibilidad de la obligación, debido a que la obligación existe, tiene vida jurídica. Sin embargo, sus efectos se difieren si se trata del término suspensivo o se concluyen sus efectos jurídicos si el término es extintivo. De la misma forma que en la condición, el plazo se distingue en plazo suspensivo, que es el acontecimiento futuro de la realización cierta y necesaria que difiere los efectos de una obligación o acto jurídico. El plazo extintivo es aquel hecho futuro de la realización cierta y necesaria que extingue los efectos de una obligación o acto jurídico. El término puede vencerse anticipadamente en los siguientes tres casos: si el deudor se hallarse en notoria insolvencia o en peligro de quedarse insolvente. Segundo, cuando el deudor, sin consentimiento del acreedor, hubiere disminuido por actos propios las garantías otorgadas. Y tercero, si el deudor es concursado. El Plan Jefas y Jefes informa: la asignación de 150 pesos es un derecho que genera obligaciones. La municipalidad y los consejos consultivos te pedirán que realices tareas comunitarias, sociales o que te capacites. Es la manera de devolver a la comunidad lo que la comunidad te da, por una Argentina de pie y en paz. ¿Hay artículos que hablen acerca de las obligaciones? Sí, mira, en el Código Civil existen obligaciones de dar. Por ejemplo, en el artículo 2011 habla acerca de la prestación de cosa puede consistir en la traslación de dominio de cosa cierta, en la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta, en la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. De igual manera, en el capítulo 4 del Código Civil, las obligaciones mancomunadas, por ejemplo, en el artículo 1985, la simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros. Y hay muchos más, y los puedes encontrar en el Código Civil. Para hacer cumplir algo existen distintos modos. ¿Cuántos modos de hacerlo cumplir existen? Existen tres tipos:
El cumplimiento voluntario. En este caso, las obligaciones son cumplidas por voluntad, espontáneamente se cumplen ya sea por convencimiento o por temor. Asimismo, el cumplimiento forzado consiste en el cumplimiento del deudor y el acreedor. Dispone de medios legales para que se cumpla, pero también es importante mencionar que no podemos hacer justicia por mano propia. Por último, el cumplimiento por otros. Y como su nombre lo dice, la deuda se satisface por un tercero. Por ejemplo, cuando pides algo a crédito en una tienda departamental o mueblería, en caso de no cumplir, en el contrato está estipulado que alguien más debe terminarla por ti. A través del tiempo de las obligaciones nace la mora. Se preguntarán qué es eso y que se oye muy complicado, pero en realidad son obligaciones que nacen para cumplirlas. Es también la disconformidad de una obligación, nació de una conducta y compromete a sí mismo la responsabilidad del deudor. Artículo 719-1851 del Código Civil de Puebla. De la misma forma, ¿el incumplimiento puede darse en distintos supuestos? ¿Cuáles son esos? El incumplimiento causa daños y perjuicios. Ser definitivo, parcial, es decir, que no está obligado a recibir pagos parciales, defectuoso y saber cómo se determina el caso para requisitos que se deba cumplir. La interpelación es un acto en el que no se comunica que cayó en mora, sino que en algún momento lo hará. Artículo 1719 al 1858, Código Civil del Estado de Puebla. Así como se hacen cumplir las obligaciones en algún momento, podemos terminar con nuestra deuda y de distintas formas. Estas pueden ser el pago, que es un acto jurídico que consiste en el cumplimiento de una obligación de dar, de no hacer y hacer. No solo eso, sino que existe la compensación en la misma. Afirma que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero que cuando son fungibles los bienes debidos sean de la misma especie y calidad de los bienes que se designaron en el contrato, así como deudas líquidas y exigibles. Artículo 1840 del Código Civil de Puebla. Por ejemplo, tienes una deuda de 7,000 y esa persona te debe a ti 5,000, solo será pagada la diferencia de 2,000 debido a la compensación. En este ejemplo son pequeñas cantidades y puede ocurrir a mayor escala. En la dación de pago se refiere a que si tú pides algo y no viene en ello lo que solicitaste, además de no estar estipulado en el contrato, no tienes la obligación de pagarlo. En los artículos 1889 al 1893 del Código Civil para el Estado de Puebla. También en el Código Civil del Estado de Puebla, artículo 1868, afirma que hay novación de una obligación cuando las partes interesadas en ella la alteran sustancialmente, sustituyéndola por una nueva. Por ejemplo, el aumento del importe del préstamo para acceder a nuevos fondos, cambiar el plazo del mismo, modificar los sistemas de liquidación, los tipos de referencia, etc. Añadir o liberar garantías, ya sean personas o inmuebles. Luego sigue la confusión. En el Código Civil para el Estado de Puebla, artículo 1857, si se reúnen en una sola persona las cualidades de acreedor y deudor, se extinguen el crédito y la deuda. También se verifica en la persona del principal deudor, aprovecha a su afiador. Y tras la muerte de una persona que lleva su herencia y la adquisición de derechos u obligaciones de terceras personas que podían ser la contraparte de los mismos por donación o cualquiera otro contrato que genere obligaciones y derechos. En la remisión, artículo 1883, el acreedor puede, por acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir, en todo o parte, las prestaciones que se le sean debidas, excepto en aquellos casos en el que la ley lo prohíba. Así, una vez hecha, declara con unilateral de remisión o de quita. Estas son irrevocables. La remisión de deuda no es otra cosa que la renuncia a exigir una obligación. En suma, es un concepto más circunscrito de la renuncia, mientras esta se refiere a toda clase de derechos. La remisión se vincula exclusivamente con las obligaciones, lo que significa que tratándose de obligaciones, remisión de deuda y renuncia son conceptos sinónimos y por ello están sujetas al mismo régimen legal en el derecho, artículo 876 del Código Civil. Los efectos de la remisión de la deuda son los mismos que los que produce el pago con respecto a los herederos del deudor,
y a sus codeudores solidarios. Yo he oído de los huracanes que afectan al país. Podemos ver cómo las personas pierden las cosas. En el Código Civil de Puebla, fracción quinta, señala: si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto. Pueden extinguirse por la revocación, que básicamente consiste en una persona que se retracta de lo que otorga. Algo parecido sucede en mi familia, con mi abuelo y su terreno. En Azumilla, cuando estaba de buen humor, le dio un terreno a mi papá, así que construyeron en él. Pero el otro día que se enojó, dijo que eran unos interesados y que mejor no les daría nada. Este es un ejemplo claro de la revocación. Finalmente, la rescisión es la extinción del vínculo jurídico con obligaciones recíprocas, que exige la parte que ha cumplido o que está en posibilidades de cumplir a causa del incumplimiento del culpable. Supone la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico por lesionar los legítimos intereses de terceros o construir un fraude de acreedores. Es decir, no existe una ineficacia originaria, sino que el negocio jurídico se ha celebrado correcta y válidamente, conteniendo todos los elementos necesarios, pero su finalidad lesiona o perjudica los intereses de las partes o terceras personas. Para concluir, dentro de los primeros temas hablamos del patrimonio y me di cuenta que el activo y el pasivo son los que engloban a todo, pero ciertamente el activo siempre nos va a favorecer más que el pasivo, ya que este presentaría un adeudo. Al pasar a los derechos personales, obligaciones, esta tiene que ver con la capacidad de exigir o obtener una prestación. Nos hace hincapié sobre el principio de responsabilidad que tendríamos en caso de ser un deudor, ya que tenemos una obligación que debemos de saldar. En cuanto a los bienes, son aquellos objetos que la persona tiene para un fin de uso diario, es decir, para cubrir sus necesidades, como lo pueden ser las casas, las tierras. Todos esos bienes son los que nos ayudan a sobrevivir. Y en su clasificación de los bienes son importantes, ya que estos son las bases de los demás bienes y se caracteriza por su beneficio al hombre y al medio ambiente, como lo son los bienes muebles e inmuebles, corporal e incorporal y semoviente. El bien semoviente se ha venido utilizando desde la antigüedad, con la finalidad de ayudar al hombre con los trabajos de cultivo, transportes y como materia prima para la alimentación. Dentro de ellos he aprendido sobre las obligaciones y aunque no lo parezca, están en todo. También aprender todo esto de las obligaciones, así como tratar de entenderlo, me hizo pensar que mientras más adulto eres, las obligaciones son más y más. Sin embargo, cuando éramos niños soñábamos con crecer y ser adultos, pero ahora que lo veo no es tan lindo. Yo aprendí que las obligaciones también se pueden transmitir por medio de la subrogación, que es la sustitución de un acreedor. También nos da a conocer que las obligaciones hacen relación a un vínculo. De igual manera, fue importante conocer cómo se originó y cuáles fueron sus fuentes. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la información que les brindamos les sirva de gran ayuda. No olvides darle manita arriba y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Ante todo el Derecho.